Pues vamos a por la primera. En primer lugar, me gustaría que encuadráramos un poco el tema este de los riesgos psicosociales. ¿Qué es esto de los riesgos psicosociales? Bueno, los riesgos como psicosocial, entendido siempre desde el punto de vista del trabajo, la inspección del trabajo lo deja claro, ¿no? Son, digamos, las interacciones que se producen entre los trabajadores, la organización de la empresa y su entorno social. ¿Qué es el entorno social de la empresa? Pues son trabajadores o compañeros del trabajo, personas que no prestan servicios en la empresa pero tienen relación con ella, como puede ser un cliente, un usuario, e incluso se incluyen personas que pudieran estar ilícitamente presentes en la empresa. Los riesgos psicosociales es curioso porque ahora hay como un tema, ¿no?, que dice, no, son riesgos emergentes. No son riesgos emergentes. Los riesgos psicosociales han estado acompañando a los riesgos higiénicos, a los riesgos de seguridad. Siempre lo que pasa es que han sido los eternos olvidados. Parece que la pandemia, pues como ha traído todo lo que ha traído detrás, sobre todo a los sanitarios nos ha golpeado especialmente, parece que ahora están como más en efusión, pero los riesgos psicosociales están. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Bueno, pues la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo te los va a definir como aquellos aspectos del diseño, de la organización y de la dirección del trabajo y su entorno social que pueden causar daños físicos, psíquicos y sociales en la salud de los trabajadores. ¿Vale? Queda bien definido, es decir, tienen una serie además de características especiales que, sea un poco a grosso modo, pues son riesgos que generalmente la respuesta general del trabajador va a ser el estrés. El trabajador lo manifiesta generalmente a respuesta de estrés. ¿Vale? Son riesgos que no son fácilmente objetivables, no se pueden medir con facilidad, por eso se tienden a obviar, se extienden en el espacio y en el tiempo, suelen ser prolongados, tienen influencia sobre otros riesgos, porque si lógicamente estamos estresados porque alguien nos está acosando en el trabajo, pues es muy probable que tendamos a confundirnos o a cometer errores en el trabajo y tengamos riesgos de seguridad con respecto a ello. Y bueno, eso es un poco a grosso modo el conjunto o lo que significan los riesgos psicosociales de cara a los trabajadores. Yo me pasa que hay veces que cuando pasas por los servicios, estás hablando con los compañeros, me da la impresión de que la gente no tiene claro los tipos que hay de riesgo psicosocial. Entonces, me gustaría ver si podríamos encuadrar un poco cada uno de los riesgos para luego poder explicar qué son, en qué consisten y cómo se pueden prevenir dichos riesgos. Perfecto. A ver, tenemos un problema con los riesgos psicosociales, ¿vale? Y es que no hay legislación de riesgos psicosociales. Hay una legislación muy general, pero que nos sirve para bastante tiempo, ¿vale? Aunque no hay una legislación en España, sí hay un acuerdo entre las inspecciones europeas que están recogidas en un acuerdo europeo, pero fundamentalmente se reconocen tres, ¿vale? Que son el estrés, la violencia en el trabajo y la fatiga en el trabajo relacionada con la ordenación del tiempo de trabajo, es decir, con la turnicidad y la nocturnidad. ¿Vale? Esos son los tres riesgos que se contemplan dentro de lo que son los riesgos psicosociales. Los más conocidos, el estrés lo conocemos todos, también conocemos el síndrome de burnout o síndrome de estar quemado, conocemos lo que es la fatiga del trabajo, los sanitarios que trabajamos a turnos y realizamos noches, tenemos la nocturnidad como algo muy presente, pero digamos que un poco el más desconocido es la violencia. Entonces, la violencia en el trabajo, bueno, pues puede ser de distintas formas, se puede organizar de distintas formas. Lo que pasa es que sí que tiende mucho a confusión. ¿Por qué? Pues porque todo se quiere englobar dentro de lo que es el acoso en el trabajo, ¿vale? Y hay cosas sí se pueden catalogar como acoso en el trabajo y hay cosas que no. En el 2017 se elaboró en la Comunidad de Madrid el protocolo, todos lo conocemos, el protocolo de conflictos del SERNAS, que bajo nuestro punto de vista pues es una herramienta que se ha quedado un poco corta a la hora de solucionar estos problemas, porque se dilatan los tiempos y los protocolos parece que están ahí, pero que no tienen una funcionalidad. Exactamente, no son muy funcionales. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar un poco entre lo que es cada cosa. Entonces, no es lo mismo un conflicto, ¿vale? Un conflicto interno, que un día tú y yo discutamos en el trabajo y eso se quede ahí, ¿vale? Que una violencia en la que tú y yo lleguemos a las manos o en lo que tú y yo pues, pasemos a insultarnos y a faltarnos al respeto, o que tú o yo pasemos a acosarnos durante un tiempo, es decir, que yo ejerza una determinada violencia por una posición que yo tenga de poder hacia ti y la ejerza durante
un tiempo determinado, en un momento determinado y una forma determinada, ¿vale? Entiendo que esta violencia puede venir dada por una persona que sea de tu mismo estamento, otra persona que sea un jerárquico superior tuyo, un supervisor, una dirección, o incluso, bueno, pues... incluso de abajo arriba, quiero decir, el bossing, que es el que tú dices, que es de jefe a empleado, pues es de abajo a arriba, pero luego muchas veces puede ser al contrario, es decir, los propios empleados pueden acosar a los jefes. Es decir, es un tema que no distingue entre, o sea, la posición de poder no tiene nada que ver con la jerarquía, ¿vale? Entonces, lo que sí tenemos que entender es diferenciar entre lo que hemos hablado. Una cosa es un conflicto, es decir, una discusión, un momento puntual, que eso habrá que solucionarlo en su contexto, pues habrá que citar a esas dos personas desde la dirección o mediando nosotros como delegados, si es un trabajador, pues intentando averiguar qué es lo que ha pasado para darle salida a ese conflicto, que se resuelva lo mejor posible y que no vuelva a suceder. Luego está lo que es la violencia interna, es decir, que es la violencia psicológica o la violencia física, ¿no? La violencia psicológica puede ser pues, las amenazas, los insultos, las faltas de respeto, ¿vale? O la violencia física, que ya es una agresión física, ¿no? Que no sea accidental, es decir, que sea adrede, hacia un compañero, hacia un jefe, hacia alguien que trabaja con nosotros. Y luego está el acoso. El acoso en el trabajo puede ser de tres tipos, o sea, puede ser psicológico-moral, puede ser sexual y puede ser o sea, discriminatorio, vamos a meterlo ahí en la etiqueta, ¿no? El psicológico-moral, lo que le va a distinguir es primero que es reiterado, es decir, tiene que producirse por lo menos durante una vez a la semana y tiene que estar prolongado en el tiempo. O sea, no es cuestión de que 2 semanas y ya no. Según la inspección del trabajo, es por lo menos una vez a la semana durante un tiempo mínimo de 6 meses, ¿vale? Cuando una persona sufre un hostigamiento de esta manera, ¿qué es lo que se intenta con ese hostigamiento? Lo que se va a intentar es el aislamiento del trabajador, el desprestigio del trabajador y sobre todo crear alrededor de él un entorno nada favorecedor, hostil y que lógicamente lo que se intente es anularlo, ¿vale? Como trabajador. Entonces, cuando se cumplen esos requisitos es cuando nosotros podemos hablar de acoso en el trabajo, ¿vale? No puede ser algo puntual de un día, de 2, de 3. Tiene que ser algo en el tiempo. El acoso sexual es parecido, pero cuando ya se adoptan conductas de carácter sexual, es decir, pues cuando hay normalmente palabras de contenido sexual que no corresponden al momento, o bien por la vestimenta, o bien hay roces físicos, o se invade el espacio físico de una persona con connotaciones sexuales, ¿vale? Y el acoso discriminatorio, pues es pues bien porque hay una creencia religiosa, porque hay pues, un orden político, porque hay cualquier pertenencia a una etnia, sea lo que sea, ¿vale? O por razón de sexo, o sea, pues mujer, o sea, ¿vale? Eso es el acoso discriminatorio. Y lo que se intenta conseguir es atentar nuevamente contra la dignidad del trabajador y crear un ambiente hostil, degradante, ofensivo, que anule la capacidad del trabajo. Eso es un poco lo que es la violencia en el trabajo, ¿no? En lo que consistiría la violencia en el trabajo. Y en este sentido tenemos que ser un poco... No es fácil distinguir estas cosas, pues porque muchas veces los trabajadores van con mucho miedo a la hora de contar estas cosas y tenemos que ser, pues un poco... indagar un poco, hablar con los trabajadores bien, entender qué es lo que les pasa, incluso escuchar a la otra parte, ver un poco qué es lo que ha pasado, mediar y ver cómo podemos darles algo. Porque me imagino que esto pasará habitualmente, que venga delegado de prevención o incluso los propios trabajadores a hablar con vosotros en el Departamento de Salud Laboral, planteándoos un tema como una situación de acoso y que luego a lo mejor no lo es. Efectivamente. Entonces hay que diferenciar muy bien, como nos has dicho, lo que es acoso de lo que no es, lo que es una violencia física, moral o esto, para poder actuar de una determinada forma ante este tipo de riesgos. Eso es. A ver, tenemos que distinguir un poco también que hay conductas que no son acoso, ni son, o sea, son conductas normales. Es decir, si un día pues tengo una pequeña reprimenda del mando, del jefe o de la supervisión, pues porque no he elaborado bien mi tarea, mi trabajo, no es acoso. Es decir, es completamente legal que un mando me pueda recriminar, esto no lo has hecho bien.
Luego habrá que ver las formas, porque lógicamente si me insulta al hacerlo, pues ahí lógicamente sí, pero si me lo dice de buenas maneras, no es un acoso laboral. Tampoco es un acoso laboral el que una persona tenga un estilo de mando autoritario. Quizá no sea el mejor estilo de mando, pero no es indicativo de un acoso laboral. Un hecho violento en un momento puntual, o sea, que tú y yo discutamos en un momento dado, pues porque tenemos un momento de tensión, todos sabemos muchas veces cómo funcionan los servicios de urgencia, las UCIs, en los que hay mucha tensión, que en un momento dado tengamos un roce, tampoco es acoso, es un roce que tendremos que solucionar como compañeros, reunirnos, ahí podemos mediar nosotros como delegados, puede mediar la supervisión o la dirección, un poco terciar gaitas, que las cosas vuelvan a su cauce. Tampoco es acoso el exigirte que cumplas con una serie de objetivos cuando forman parte del servicio en el que trabajas, hay una serie de objetivos que cumplir. Entonces tampoco es acoso. Tenemos que empezar un poco a distinguir pues qué es, qué no es y sobre todo entender que en los entornos laborales pues hay unas exigencias que si se hacen de una determinada forma y se hacen bien, pues no constituyen acoso, ¿vale? Mientras no tengan lo que hemos escrito, mientras no haya faltas de respeto, mientras no haya violencia física, mientras no haya una persecución del trabajador, pues, esas son conductas